Herencia mística, magia, brujería y hechicería en la historia. Bienvenidos a un viaje a través de los misterios de la magia, la brujería y la hechicería a lo largo de la historia. En este video, exploraremos los magos, brujas y hechiceros que desafiaron las convenciones de su época. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos y las verdades detrás de estas antiguas artes místicas. Todos hemos oído innumerables relatos sobre magos, aquellos que nacieron como simples humanos pero aprendieron a dominar la magia, y hechiceros, que nacieron con habilidades mágicas pero tuvieron que aprender a controlarlas. Ambos eran figuras confinadas en torres sombrías, donde realizaban experimentos mágicos, daban vida a objetos y lanzaban hechizos a sus enemigos. Sin embargo, ¿hubo realmente personas practicando la magia durante la Edad Media y el Renacimiento? ¿La gente de verdad creía en la magia? Las respuestas podrían sorprenderte. La magia es un término muy amplio que se emplea para describir una variedad de prácticas y creencias que abarcan siglos y continentes. A medida que retrocedemos en la historia, resulta cada vez más desafiante distinguir entre la creencia en la magia y los orígenes de las religiones. No obstante, es seguro afirmar que la creencia en lo sobrenatural ha existido tanto tiempo como la humanidad misma. Tras los albores del cristianismo, cualquier cosa que no encajara en la cosmovisión de la Iglesia se catalogaba como magia. Incluso cosas tan simples como el conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas o frases de buena suerte no cristianas eran clasificadas como magia, brujería o hechicería. A lo largo de milenios, estas creencias politeístas, religiones populares y tradiciones ceremoniosas locales coexistieron en armonía con civilizaciones vecinas que practicaban formas más estructuradas y centralizadas de espiritualidad y ceremonia. Sin embargo, a medida que la Iglesia Católica crecía en tamaño y poder, comenzó a ver estos sistemas de creencias locales como una amenaza. Históricamente, en la Europa medieval, cualquier individuo que no siguiera estrictamente los principios de la Iglesia y sus señores feudales era etiquetado como hereje, sin importar cuán pacíficamente practicara sus creencias ancestrales. Esto incluía a campesinos que rendían culto a un dios diferente en sus campos, a parteras que empleaban remedios populares para aliviar el dolor o asistir en abortos, y a muchas otras personas que seguían tradiciones que hoy en día se considerarían mágicas o heréticas. Había ciertas formas de magia que servían a los propósitos de la Iglesia, y también individuos que no veían ninguna razón por la que el ocultismo y la Iglesia no pudieran coexistir en armonía. Los gnósticos, por ejemplo, percibían las artes mágicas como un medio para comprender mejor al Dios cristiano y establecer una relación más estrecha con el aspecto espiritual. Recordemos que los gnósticos creían en la importancia del conocimiento espiritual, gnosis, para la salvación. Tenían una visión dualista del mundo, distinguiendo entre el mundo material considerado corrupto y el mundo espiritual visto como la verdadera realidad. Buscaban la redención a través de un ser divino o salvador, a menudo interpretando a Jesucristo de manera gnóstica. Valoraban la experiencia mística y la revelación personal. A menudo eran escépticos respecto a las religiones convencionales y abogaban por una búsqueda espiritual individual. El uso de la magia en la Edad Media se centraba en gran medida en la atención a la salud. Las parteras, los médicos populares y los herboristas de la época tenían un profundo conocimiento de los recursos naturales que los rodeaban y a menudo complementaban sus tratamientos con amuletos y palabras de bendición, o preparaban sus elixires y mezclas de formas que se creía que desencadenaban el poder mágico de los ingredientes. Los herbolarios tenían el libro de sanguijuelas, esencialmente un manual de recetas mágicas. En sus páginas se podía encontrar una lista de más de 400 plantas, insectos y partes de animales, junto con sus propiedades mágicas y medicinales detalladas. Uno de los libros de sanguijuelas más antiguos que ha llegado hasta nosotros es el Acnunga, un libro anglosajón que data de alrededor del siglo X después de Cristo. Contiene información medicinal y amuletos mágicos escritos principalmente en inglés antiguo y latín.
A menudo, se consideraba que las parteras formaban parte de la comunidad oculta debido a su uso intensivo de remedios a base de hierbas y su enfoque en la seguridad de las madres por encima de todo. Antes de la creciente influencia de la Iglesia, las parteras solían utilizar tinturas de hierbas para inducir abortos en mujeres que temían no sobrevivir al parto. Con la implicación de la Iglesia en asuntos que antes se consideraban femeninos, el aborto se convirtió en un delito y muchas parteras perdieron sus empleos, siendo reemplazadas por hombres. La astrología, aunque fue desplazada durante siglos después de la caída del Imperio Romano, experimentó un renacimiento en Europa Occidental cuando los textos islámicos comenzaron a traducirse y a difundirse hacia el oeste, a pesar de la oposición de la Iglesia. Sin embargo, en la Alta Edad Media, la Iglesia cambió su postura y, de hecho, exigía que los médicos consideraran las cartas astrales de sus pacientes antes de tomar decisiones importantes. A pesar de que la astrología eventualmente se aceptó en la sociedad occidental, no fue el caso en el Imperio Bizantino al este. En Constantinopla y sus alrededores, la astrología se consideraba contraria a la voluntad de Dios y se perseguía activamente. La profecía y la adivinación se extendió tanto en las comunidades herejes como en la católica. En algunas regiones, como Sajonia, se imponía la pena de muerte a cualquier persona sorprendida leyendo el futuro de otros. Esto incluía el uso de las cartas del tarot, que en ese momento eran indistinguibles de las cartas comunes. No obstante, si alguien era sorprendido utilizando las cartas para predecir el futuro, la pena de muerte era una sanción común. Las comunidades ocultas que practicaban la magia, existían distinciones y límites. La magia blanca incluía cualquier práctica o ritual realizada con desinterés o con preocupación por otros, como la magia curativa o la asistencia en el parto. Por otro lado, la magia negra abarcaba cualquier magia practicada con malicia o con la intención de causar daño. Esto comprendía maleficios, maldiciones y cualquier acto que se percibiera como contrario a las leyes naturales. La nigromancia se asocia comúnmente con la reanimación de los muertos, generalmente con propósitos malignos. Sin embargo, la comunicación con los fallecidos y las interacciones con fantasmas y espíritus también se incluían en esta categoría. Maléfico era el término general que se empleaba para describir el uso de magia negra y otras prácticas ocultas dañinas. Los magos, conocidos como hechiceros, solían ser los principales practicantes de lo que se consideraba maléfico, a diferencia de otros, como magos o brujas. Los magos han sido tan populares en la literatura de fantasía desde el siglo XVII que es difícil imaginar que personas reales llevaran ese título. No obstante, los magos no son solo personajes de cuentos de hadas. Hubo individuos que se autodenominaban magos y realmente practicaban las artes místicas. Abraham Abulafia ganó notoriedad por su supuesta capacidad de proyectar su cuerpo en la luz y evocar a su segundo espíritu, realizando actos místicos y conjuros divinos. Alberto Magno, la leyenda cuenta que logró crear la piedra filosofal, el objetivo principal de todo alquimista. Morgan Le Fay era una hechicera que colaboraba tanto con el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda como en su contra. Se le atribuían habilidades en curación y transformación, entre otras. Nicolas Flamel se dice que era un escriba de día pero un poderoso alquimista y hechicero de noche, quien supuestamente descubrió el secreto de la piedra filosofal, lo que le otorgaría la vida eterna. Roger Bacon fue considerado uno de los magos y ocultistas más influyentes de su época. Se le atribuyen logros mágicos como dar vida a una cabeza mecánica gigante de bronce y otorgarle conocimiento infinito. A lo largo de la historia, la magia, la brujería y la hechicería han sido un constante punto de interés y debate. Las brujas perseguidas, los juicios, los magos y hechiceros que buscaron el conocimiento arcano. Estas prácticas han dejado una profunda impresión en nuestras sociedades y culturas. Si bien algunos eran considerados herejes y otros visionarios, su legado perdura hasta nuestros días, recordándonos que la línea entre la realidad y lo desconocido a menudo es más tenue de lo que imaginamos. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de la magia a lo largo de la historia. Si te ha interesado este viaje místico, no dudes en compartir,
comentar y suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima.